La práctica es la práctica uno. Es el experimento uno, el cual es la configuración básica del amplificador operacional. Para esta práctica tenemos 4 amplificadores, como se ve aquí. Tenemos dos que están alimentados en su terminal inversora, en los dos de arriba, y en los dos de abajo que están alimentados desde su señal desde su terminal no inversora. El primero está alimentado con una fuente directa de 2 volts en su terminal no en su terminal inversora, el cual nos pide que tengamos 2 volts y 0 volts en la no inversora. Por lo tanto, como lo sugiere la teoría, tendremos el valor negativo de nuestra alimentación eh, en nuestra salida, la cual está dada por el multímetro. Aquí tenemos el valor negativo, el cual es el invertido, 14.118, porque el 741 consume una cierta cantidad de voltaje para su funcionamiento. Entonces tenemos este voltaje. Si lo alimentamos desde la no inversora, tendría que tener un voltaje positivo, ya que no está invirtiéndolo. Entonces corroboramos que así es. Tenemos negativos en la primera y positivos en la segunda. Para un generador de funciones tendríamos eh, un- 2 volts pico pico en la entrada, el cual es del canal uno. Tenemos un volt por división para el canal uno, el amarillo. Vemos que cumple con eso. Tenemos 2 volts pico pico. Y el canal 5 en escala de 5 volts por división, tenemos que no es 15, no tenemos los 15, tenemos los 14.118 negativos en este caso, ya que aquí hay un pequeño, podemos interpretarlo como un desfase, pero es un simple cambio de polaridad. Por eso empieza desde abajo y va hacia arriba. Se ve cortada ya que no llegamos al 15, sino que no nos alcanza la, la fuente para la alimentación. Entonces oscila, oscila inversamente a los ciclos de la alimentación del canal uno. Es por eso que se ve en uno arriba y este abajo. Se ven invertidos, van contrarios. Para lo mismo, pero en el no inversor, tenemos que aquí empieza arriba, termina abajo los dos. Tenemos los dos, entonces también tenemos el 14.118 presente. Un 2 son 2 volts pico pico. Vamos a verlo aquí. Aquí lo tenemos, 2 volts pico pico. Para el canal 2 tenemos que el máximo es 14.1. No llegamos al 15 por el 741. Para la segunda parte de nuestra práctica tenemos retroalimentación. Un lazo cerrado formado por RS, digo RF, la tenemos aquí. Para el primer caso, tenemos que RF y RA son iguales. Entonces, si son iguales, tendríamos un... En la fórmula para el inversor, tenemos que el voltaje de salida es igual al menos V1 por RF entre R1, digo, entre RA. Esto sería un 1, entonces tendríamos el voltaje de entrada, que son 2 volts, por 1, que sería RF entre RA. Como vale lo mismo, se hace 1,
y tendríamos el voltaje de salida como menos B2, digo B1, el cual sería 2, entonces tendríamos un menos 2. Aquí sí lo tenemos. Tendríamos aquí tendríamos, eh, para el no inversor, tendríamos B1 por 1 más RF entre RA, como RF y entre RA es 1, tenemos 1 más 1, que es 2. Tenemos que multiplicarlo por el 2 que está alimentando aquí nuestra, nuestra entrada no inversora. Esto nos da 4, el cual lo tenemos aquí para el circuito retroalimentado igual a RFRA no inversor. Para nuestro circuito inversor alimentado por el generador de funciones, aquí tenemos la entrada, 2 volts pico pico para el canal 1. Tenemos 1 kHz también tenemos, pero tenemos 1.99 volts. En el canal 2 tenemos 19.8 y como podemos ver también se presenta la inversión en los ciclos. Este cambio de polaridad que nos hace ver un ciclo arriba y un ciclo abajo en la alimentación y en la salida respectivamente. En el caso contrario aquí, en el no inversor, tenemos que están acompañados el voltaje inicial, el voltaje de entrada y el voltaje de salida van a la par. No hay desfase, no hay cambio de polaridad. Tenemos estos valores. Para que RF sea mayor que RA, tenemos una resistencia de 100K como RF y una de 10K como RA. Y lo alimentamos desde la entrada inversora. Para el caso 1, tenemos que es menos 14.118. Igual, lo tenemos. Para el no inversor también va a ser igual. Solamente van a cambiar dónde invierte la entrada. Si es no inversora, no la invierte, tenemos 14.118. Y si es inversora, tenemos menos 114.118. Aquí en el generador de funciones tenemos en el multímetro nos indica una entrada de 995 máximo, casi 1, 1 y 1, tenemos 2 por pico pico. Y para el canal 2 tenemos 9.95 aquí arriba. Vemos que se hace menor porque tenemos una RF que no es igual a nuestra RA, entonces ocurre un cambio. Tenemos menos voltaje, igual que aquí. También se aprecia el desfase, bueno, el cambio de polaridad arriba y abajo para la salida y abajo, arriba, como debe ser en la entrada. Este, aquí tenemos también, este, aquí tenemos para el canal 2 tenemos que va a la par, ya que no es no inversor. Tenemos 2 voltios pico pico de entrada y tenemos 10.9 máximos en la salida. Esto, esto es porque cuando RF entre RA es 10, ya que tenemos 100 entre 10, tenemos 10 por
la entrada. Para el inversor tenemos -2. Tenemos casi esto. Esto es 2 veces, o sea, pico serían 20. Y aquí tenemos 10 u 11, la mitad. 11 y 11 son 22, ya que, si nos recordamos, el no inversor tiene un 1 más RF entre R2. eh, es por eso que es un poco más en el no inversor y un poquito menos en el inversor, para un generador de funciones alimentado. Eh, y esa es toda nuestra práctica. Podemos apreciar que se cumplen varias de las condiciones del funcionamiento del 741. Este, y sabemos cómo representarlo, simbólicamente, y sabemos cómo conectarlo desde nuestra protoboard, pasarlo por el osciloscopio para saber cómo funciona, saber cómo se comporta eh, con ciertas condiciones, como la RF igual a RA. Y pues es nuestra primera práctica, es nuestro primer aprendizaje de cómo las configuraciones de el 741.